Saludos y bendiciones, amados hermanos y amigos. Que el Cristo de la Gloria los bendiga grandemente, los bendiga en gran manera. Paso por acá ahora a meditar un tema de la palabra del Señor, el cual pues lleva por título la verdadera religión. Vamos a ver qué es la verdadera religión. En lo personal, la palabra religión me molesta un poquito porque cuando hablamos de religión, hablamos muchas veces de sectas religiosas. Si hablamos de religión, que lo primero que se le viene a la mente a uno al pensar en religión, la iglesia romana, católica, mormones, sabáticos y bueno, también lo que es el evangelio, mejor dicho. Entonces, si hablamos de religión, pues bueno, ya la gente, ya la palabra religión ya la tiene como que sí, todos siguen y ya. Pero la verdadera religión, al menos en lo que es para mí en lo personal, como hijo de Dios, como siervo de Dios, la verdadera religión pues es servirle a Dios, es tener una comunión íntima con Dios, la cual todo el mundo debería usar. O sea, usar ese término en cuanto a decir, yo soy cristiano evangélico, o sea, mi religión es esa. Pero como les digo, hay muchas ramas de todo esto que se ha dividido de un lado para otro, entonces no todos hacemos lo que nuestro Padre Dios quiere. Entonces, ¿qué significa la palabra religión? Significa creer, una creencia basada en adorar a Dios. Pero como les digo, ya se han dividido muchas sectas religiosas, en cuanto hay sectas que no alaban a Dios. Por ejemplo, si miramos un poquito un ejemplo con los amigos católicos de la Universal, adoran imágenes, le llaman Padre a un hombre aquí en la tierra. En cuanto a la palabra dice que solo tenemos un Padre, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero bueno, la religión pues pura y sin mácula, dice la palabra de Dios, la vamos a hallar o vamos a determinar qué es una verdadera religión. Vamos a ver para esto en el libro de Santiago 1:27, en el nombre de nuestro Señor: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora bien, ¿qué es mácula? Mácula, esa palabra pues se refiere a una mancha, se refiere a algo feo. Por ejemplo, yo, esta camisa es blanca, vengo y me la mancho de algo, se va a ver horrible, va a perder la tonalidad de blanco. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol, nuestro hermano aquí Santiago, nos dice? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Óigase bien, Dios el Padre, no dice el hombre el Padre, no dice el cura, no dice mi líder religioso, mi pastor, no, ante Dios el Padre. O sea que tenemos que nosotros, ¿a quién le rendimos cuenta los hijos de Dios? A nuestro Dios Padre, Jehová Dios de los ejércitos, que por gracia de Él y de su Hijo Jesucristo, pues nosotros somos salvos. Entonces dice, la verdadera religión, dice, pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, dice, oigan, y a las viudas en sus tribulaciones. Me detengo acá. Cuando dice visitar a los huérfanos, se refiere un tanto a los huérfanos espirituales. Me atrevo a decir a los hermanos que han sido olvidados un tanto por los pastores, por sus líderes. Miren, ¿por qué hablo de todo esto? Estamos en una situación muy mala. Estamos en una situación en donde un simple microbio, un simple demonio, un simple mal espíritu ha venido a arrodillar a mucha gente, y desgraciadamente no ante Dios, sino ante la enfermedad, ante el diablo. Porque esta enfermedad no es más, querido hermano, querido amigo, esta enfermedad no es más que un demonio, porque ante Dios, el Señor Padre Dios Todopoderoso, sí lo ve como un demonito que anda por ahí. Pero ya la gente, pues, sí, el COVID y que no sé qué, y santo Jehová. Cuántas campañas vemos en contra del COVID, en cuanto a decir lávense las manos, no visite y no salgan, no esto, no el otro. Perfecto, está bien, no estoy en contra de nada. Pero la gente se arrodilla más ante el miedo, el temor, el pánico que esta enfermedad está causando. Ahora bien, ¿por qué es que hablo de esto? Porque muchos cristianos evangélicos, hablo por
ahí sí que a lo que yo pertenezco. Yo no vengo a hablar ahorita de los católicos, de nada, esas sectas a mí no me interesan. Vengo a hablar por los que están durmiendo. Vengo a hablarte a ti, querido pastor, querido evangelista, diácono, líder, diaconisa. ¿Por qué es que te hablo a ti? Dirán, este hermano, ¿cómo habla? ¿Cómo critica? No es crítica. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que la religión es ir a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y un círculo vicioso. Que ya todo lo tenemos así como quien dice por algo normal. Sí, yo voy a la iglesia, voy y vengo, excelente, Dios me escucha, qué excelente estuvo el culto, calidad. El pastor se echó un temazo, los hermanos, ¡ja! ¡Qué unción! Perfecto. Digo yo y veo lo que está pasando. Muchas personas pues van y vienen, otros que solo el domingo lo hacen, perfecto. Dios conoce los corazones aquí, pues Dios sabe de qué manera tú desglosas tu tiempo en cuanto a servir a Dios. El tiempo que le dediques al Señor pues debería ser ahí sí que el más excelente, el mejor, la mejor ofrenda que le des a Dios. Ahora bien, religión no es solo ir a la iglesia lunes, martes, miércoles y jueves y volvés otra vez la semana. Igual, religión aquí dice Santiago, dice que la religión pues es que visitemos a las viudas, a los huérfanos, aquella viuda que necesita la comida tanto espiritual como material. Al huérfano, aquel se refiere pues en dos términos, tanto al huérfano que no tiene familia, porque hay muchos que lamentablemente pues se han quedado ya sin papá, sin mamá y pues no han sido unidos, tienen hermanos por aquí, por allá y no se apoyan. Otra está hablando a los huérfanos espirituales, como dije hace un rato, que están siendo abandonados por pastores, por diáconos y el pueblo del Señor durmiendo. El diablo allá afuera haciendo estragos en toda la nación, llevándose muchos al infierno. Porque prácticamente si Dios permitió que esta enfermedad viniera, no es para hacer mal. Créanme que no, y les digo de todo corazón que el Señor en ningún momento Él envió esta enfermedad. Si se ponen ahí sí que a ver un poquito la historia de lo que es el COVID, es un virus creado por el humano. Y siempre esto va a ser creado por el humano. Las guerras Dios no las hace. Las guerras el mismo hombre las causa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere ver ahorita de la humanidad con esta enfermedad? Que haya mucha gente que se acerque, que se humille y diga, Señor, perdóname por esto que está pasando. Perdóname, Señor, porque yo te he ofendido, te he fallado. Mira, en mi lecho de muerte estoy muriéndome de esta enfermedad. El Señor bien puede venir, perdonarlos y sanarlos, porque para Él no hay nada imposible. Como les digo, el Señor esta enfermedad la ve como un espíritu inmundo. Pero está en nosotros en pedir perdón, está en nosotros en humillarnos ante Dios. Entonces a eso se refiere el Señor, a los huérfanos. ¿Qué pasa? El pueblo del Señor durmiendo y piensan que religión es estar encerrado en 4 paredes y un techo. Hay muchos pastores, pastor, si esa mentalidad pobre, negativa, mediocre tenés en la cabeza, sacátela, papaíto, en serio, sacátela. Porque religión no es solo que estés encerrado en 4 paredes. No es solo que estés esperando qué día el señor presidente le da su gana de abrir las iglesias. Y bueno, entonces cuando abran las iglesias, yo voy a predicar, yo voy a hablar de esto, yo voy a ministrar, yo voy a ungir. No, si tenés esa mentalidad pobre, quítatela. Decirle al Señor, quítame esa mentalidad pobre de la mente. ¿Por qué digo mentalidad pobre? Porque el Señor, es cierto, está en la iglesia, en el templo donde le busquemos, sí está. Es un lugar que está dedicado para la adoración a Jehová. Pero en estos momentos que no se puede ir, mucha gente necesitada, dice, yo he ido a buscar a otros lados ayuno, he ido a buscar a otro lado donde abran las iglesias para yo ayunar, para yo orar. Si ustedes se dan cuenta, pastores, los que están trabajando, gloria a Dios, los bendigo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Ustedes se han dado cuenta de la necesidad que hay cuando ustedes visitan y van con un miembro y se dan cuenta y dicen ustedes, ¿qué necesidad hay? Cuando van, oran por esa persona. La persona quizás no está tan necesitada de comida, se nos dio una palabra de aliento, una palabra profética, una oración que le diga, hermano, en el nombre de Jesús voy a orar por su vida y sea fortalecido. La comida terrenal, pues magnífica, sí nos ayudan tanto.
Pero como dice la palabra y dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra es inspirada por el Señor Jesucristo, inspirada por nuestro Padre Jehová, Dios de los ejércitos. Siervo amado, si tú ya has ido a visitar a tu Grey, te has dado cuenta de la necesidad que hay. Ahora los que están durmiendo, ni en cuenta. ¿Qué estará pasando la hermana Chonita, la hermana Teófila, la hermana Tiburcia? ¿Qué estará pasando la hermana María? ¿Estará bien o estará mal? ¿Será que ya regresó al mundo o qué? Pero ahí la voy a ver. Cuando de aquí a un par de meses abran la iglesia, la voy a saludar. ¿Qué estás haciendo, cabezón? ¿Qué estás haciendo? En serio, ¿qué estás haciendo? Si tu mentalidad es de que tu trabajo está en esas 4 paredes, estás equivocado. El Señor no viene porque te vaya a haber metido ahí en las 4 paredes. Ahorita es cuando tenés que salir, ir y dar un verdadero ejemplo de lo que es religión, de lo que es una relación con Dios, de lo que es una relación con tu prójimo, con tu hermano, con tu amigo, hasta con tu enemigo. Aquel que te critica, a ese pastor tanto pisto que saca, ese pastor que es aquí, que es allá, a ese también tienes que visitar, sí. Aunque me digas, estás loco. Estoy loco, pero por Cristo, y es la realidad. Por ese que te critica, que te tilda, que un día te trató mal, anda a visitarlo ahorita en tiempo de COVID. Dale una palabra de fe. Decirle al Señor antes de salir de casa: Señor, voy a cumplir con el mandato que has dejado de ir y predicar tu evangelio. Eso es lo que quiere el Señor, y nosotros hacemos todo lo contrario. Pero ¿qué dice aquí Santiago? ¿Qué dice aquí el siervo de Dios? Santiago dice de visitar a las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones. ¿Acaso, les pregunto yo, es tribulación lo que está pasando ahora en toda la nación? ¿O no? Pues sí, una simple enfermedad y ya, y se va a acabar y todo la normalidad. Para ti que no te ha pegado esa enfermedad, que no, y bendito sea Dios que estás bien en tu casa, hermano, amigo, líder, magnífico. Pero acordate que hay gente sufriendo, el miedo los ha embargado totalmente, el pánico les ha entrado. Qué triste y lamentable es esta situación. Y pues la iglesia feliz, como no le ha pasado nada a ninguno de mi familia, pues yo feliz, calidad, y aquí sigo tranquilo como Camilo. Pero ¿qué pasa con los que están allá afuera? Están perdiendo familia, ya perdieron un tío, mamá, papá. Yo posteé una publicación en la cual decían que un niño había perdido ya a su papá por esta enfermedad del COVID, de este demonio del COVID. Y que la mamá estaba enferma en el hospital, también en la misma condición. Entonces yo pienso que el dolor de ese niño no lo siente aquel que está en su casa sentadito esperando, aquel cristiano que solo está esperando que se abran las iglesias para retomar una vida de religión, para retomar una vida así como que un tanto religiosa, ¿va? Un tanto, no sé cómo explicarles esto, un tanto así como ver normal las cosas, pues, y decir, ya, gracias a Dios, ya se fue, vuelvo a lo mismo. Culto lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo y toda la semana. Pero no estoy pensando en mi prójimo, ni siquiera en mi vecino, ni siquiera venir y decir, vecino, voy a orar por vos. Vecino, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? Voy a orar. Como dijo el apóstol Pedro allá cuando iba entrando por la iglesia La Hermosa: mira, yo no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate. Es que muchas veces no es necesario que vengas y les lleves algo, con una palabra de bendición que salga de tu boca, de tu lengua, podés levantar a muchos. Pero cosa que se nos ha olvidado, y religión, pues, es que soy evangélico ya, y vas a los cultos y todo, regresas a tu casa del servicio, seguís siendo la misma persona. Tu testimonio por los suelos, ni con tu testimonio podés predicar la palabra. Es impresionante cómo muchas veces las personas, cómo muchas veces nosotros los hijos de Dios, esperamos a que se nos entregue un altar, un púlpito, para predicar la palabra de Dios. Y no estoy ni siquiera predicándole a mi familia, no estoy ni siquiera predicándole al vecino, no estoy ni siquiera predicándole a nadie. Y así queremos que Dios nos lleve a todas las naciones. Así, porque en la palabra de Dios dice: id y predicar el evangelio a toda criatura, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, entonces tengo que ir por todo el mundo. Voy a salir de Guatemala, a llegar a México, hasta donde Dios me lleve. Pero ¿cómo voy a esperar eso si ni siquiera a mi familia le estoy predicando con mi testimonio? ¿Qué me espera entonces? Entonces la religión dice pura, sin mancha, delante del Señor Dios y Padre, es esta.
No es tan difícil. Salir y visitar a la viuda, salir y visitar al huérfano, en sus necesidades, en sus tribulaciones, ahorita que está pasando tiempo de hambre, espiritual y físicamente. Si voy a la casa de una viuda, le voy a decir, ala, mire, hazme mi pedazo de carne porque usted tiene, mentira. Tal vez solo frijolito tiene, si es que le va bien. Y espiritualmente que esté al 100 no lo está. Iglesias cerradas, siervos durmiendo. Entonces, ¿qué le espera a la gente? ¿Y el pueblo de Dios dónde está? ¿Dónde estás, líder? ¿Dónde estás, pastor? ¿Dónde estás, evangelista? ¿Dónde estás, diácono? ¿Dónde estás, diaconisa? Estás encerrado ya en tu casa como que fueras un nómada esperando que termine el invierno para salir. ¿Qué está pasando? Y la gente allá afuera necesitando de Dios. No te estoy diciendo que vayas y que te lleves a toda tu familia, no. Puedes ir en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, visitar y dar una palabra de ánimo. Y si Jehová Dios te ha bendecido, podrías llevarle una su librita de frijol, arroz, unos sus blanquillos, unos sus 5 quetzalitos de pan. Pero también, mire, le traigo esto, pero también le traigo palabra de Dios. Mire, le quiero leer esto. Qué bonito, ¿verdad? Pero lástima porque muchos no vemos lo que de verdad es el significado de religión. Entonces dice aquí el hermano Santiago, dice que la verdadera religión es visitar a las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué significa esto? Que no nos contamine nada de lo del mundo, de los deseos de la carne, que no entre en nosotros la pereza, que también es una mancha del mundo, que por perezosos estemos allá en nuestras casas rascándonos el estómago, esperando cuál es la voluntad de Dios, ¿va? Pero si no trabajas, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Si estás allá viendo tu novela con tu teléfono todo el día, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Pues tenés que trabajar. Si no te atreves siquiera a salir a visitar, pues entonces dedicarle aunque sea medios días al Señor de ayuno. Señor, yo te pido por estas almas que no tienen que comer, por esta nación, Señor, que se arrepienta, que te busque. Así deberías estar también trabajando en la obra de Dios. Entonces hagamos esto, hagamos una diferencia, iglesia de Dios. Hagamos una diferencia, amado pastor, evangelista, diácono, líder. Si Dios te nombró líder es porque sabía que eras capaz para guiar a su pueblo. Pero ahorita que estás demostrando que sos un inútil, perdóname que te lo diga. De verdad, que sos un inútil porque no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Pero la verdadera religión entonces es esta. Es esta de servir a Dios, de glorificar a Dios, de servir a nuestro prójimo. Porque nuestro Dios vino a servir y no a ser servido. ¿Cómo es posible? Vean el ejemplo de Pedro. Cómo el Señor viene y le lava los pies a Pedro. Imagínense ustedes, bueno, nuestros pies pues están pues un tanto limpios, ¿va? Ya gracias a Dios se inventaron los zapatos, se inventaron el calzado de alta calidad. Y si no hay, pues en la Megapaca consiguen baratísimo. Pero miren cómo es esto. Los apóstoles andaban con chancletas. Antes no estaban las calles como ahora, bastante pavimento, había carreteras, ¿no? Ellos dicen que caminaban bastante. Ya se imaginan cuánto caminaban estos hombres, cómo tenía maltratado los pies Pedro. Quizás hasta mazamorras tenían los dedos este varón porque pasaban charcos. Ellos no les importó que el cuerpo sufriera por tal de empezar con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora veamos cómo el Señor, siendo hijo de Dios, viene y le dice: Pedrito, vení, yo te voy a lavar los pies. Pedro, vení, yo te voy a limpiar los pies. Pero maestro, hombre, no, hombre, ¿cómo vas a creer que, no, hombre, es que vos sos el hijo de Dios? Tal vez le daba pena que tenía algo lastimado los pies. Pero ¿qué le dijo el Señor? No, hombre, no tengas pena, es necesario que yo haga esto. ¿A qué vino el Hijo de Dios entonces? A servir, no a servirse. Porque si Jesucristo hubiera sido como nosotros de ahora, del siglo XX, digamos. Mira vos Pedro, lavame los pies vos. Yo soy el Hijo de Dios. Pero lo hubiera hecho sin renegar. Pero entonces, ¿dónde hubiera estado la humildad del Señor? Nada le costaba a él. Mira, Pedro, vos Juan, vos Judas, vos que me vas a traicionar, venite para acá, lavame bien los pies vos, limame bien las uñas. Pero no se trata de eso. El Señor vino a servir y no a servirse de nada, siendo el Hijo de Dios. Entonces, como cristianos evangélicos, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere. La religión pues es más una relación con Dios.
y con mi hermano. Como el Señor dijo, los mando a que se amen unos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que ni ellos mismos se aman y van a estar amando a su prójimo. Es la realidad. Es la verdad. Que hay gente que ni ellos se aman. Ay, el hermanito, gracias a Dios, barbudo, ¿va? Ni siquiera se pasan la rasuradora. Ahí andan, hermano. Ahí anda con el gran pelo largo. No se aman ellos, menos van a amar a su prójimo. Si tenemos amor, vamos a estar bien delante de Dios porque vamos a darle amor a nuestro prójimo. Entonces Santiago dice esto. Ahora vámonos a San Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo habla de esta manera. Porque cuando entendés lo que es la verdadera religión, porque cuando entendés lo que dice Santiago, vas a hacer tu obra, tu trabajo bien. Pero a causa de que hagas tu trabajo bien, también van a venir las críticas. Va a venir aquel que te mastique como chicle. Van a estar dos lados masticándote, eso tenerlo por seguro. Va a estar el que hable bien de ti, diga, este hermano es usado por Dios, este hermano Dios lo usa, este hermano aquí, este hermano es ungido de Jehová. Va a estar el otro lado, este por qué hace esto, este por qué hace el otro, mucho habla, mucho critica, mucho esto y bla, bla, bla. Pero entendamos que cuando nosotros tengamos esa relación, cuando nosotros llevamos de verdad la religión, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo, va a venir el mundo y nos va a aborrecer. Porque muchos tal vez se meten en la mente y dirán, pero es que si yo me vuelvo cristiano, la gente me va a ver ahí sí que como cualquier cosa, me van a humillar. Pero si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se humilló hasta la muerte, ¿qué nos espera a nosotros con melones de tortilla? Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Pero de eso tenemos que alegrarnos, porque dijo el Señor Jesucristo también que cuando hablen mal de nosotros, nos vituperen. Somos bienaventurados, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo dice aquí que nosotros no lo elegimos a Él nos eligió a nosotros. Y es una gran verdad, una gran promesa de parte del Señor. Entonces, ¿qué dice aquí? Que nos van a aborrecer por causa de nuestro Señor. Cuando vayas a hacer una obra de evangelista allá en la calle, cuando vayas a visitar a una viuda, a un huérfano, siempre van a haber dos caras de la moneda, al que le va a gustar y al que no le va a gustar. Pero toma ese espíritu, esa iniciativa de líder, hace tu trabajo, salí, amado hermano, salí con la ayuda de Dios. Señor, cúbreme con tu unción poderosa, yo voy y entro a este hogar, voy a hablar de tu palabra. Si tenés esposa, llévate a tu esposa, si no, ve con otro varón y hablen de la palabra de Dios. Entonces, cuán importante es entender qué es religión y cuán importante es que cuando estemos en la verdadera religión de la cual habla el Señor, entonces, ¿cómo vamos a demostrar nosotros nuestra verdadera religión? Haciendo lo que el Señor dice. No crean de que Santiago estaba borracho cuando empezó a escribir esto, no. Fue guiado por el Espíritu Santo. Y ahora el Señor aquí nos dice, como quien dice, miren, ustedes van a hacer esto, van a hacer el otro, pero van a ser aborrecidos, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice segunda de Timoteo. Veamos en segunda de Timoteo 4:3 al 5. Segunda de Timoteo 4:3 al 5 dice la palabra bendita del Señor. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Se apartarán, dice, a las fábulas. Ahora veamos cuál es el peligro de que yo no esté cimentado en la religión, de que yo no esté cimentado en la roca que es Cristo, de que yo no entienda bien el concepto en qué estoy metido. ¿Por qué? Porque el Señor habla aquí a través de Pablo diciéndole a Timoteo que se amontonarán muchos, dice, que en los finales tiempos, así como ahorita, que van a haber muchos que no van a aguantar la sana doctrina. ¿Saben por qué a nosotros los cristianos evangélicos nos llaman protestantes? Porque protestamos a toda la falsedad, a toda la corrupción que se ven en otras religiones. Me atrevo a decir que también se vive en el evangelio. Porque hay iglesias que ya se están yendo al camino de la apostasía.
a darle la mano al anticristo, a darle la mano al Vaticano. Sí, increíble, hermano, estamos en tiempos de apostasías. Entonces, ¿qué pasa? Me atrevo a decir que con este mensaje van a haber muchos en contra. Sí, es que los pentecostales aquí, es que no están definiendo bien esto y el otro. Pero no me interesa porque lo estoy sacando de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros agarramos la palabra para nuestro propio beneficio. Agarramos la palabra como quien dice, para que me beneficie a mí. No, la palabra es para beneficiar a aquel que no conoce de Dios. Para decirle, mira, salir de esta oscuridad, aquí tengo esta lámpara que te ilumine la palabra de Dios. Entonces dice que se levantará este tiempo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque les estoy explicando cuál es la verdadera religión, el evangelio. O de qué manera deberías de tomar tú, amado hermano, la religión o el evangelio. Ah, bueno, esto y esto va a pasar. Miren cómo es el Señor ahí sí que de perfecto, en cuanto dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias. O sea, van a haber unos que no aguanten la sana doctrina, lo sacaron de ahí a una iglesia o él solito se salió, ¿verdad? Porque rara vez un pastor le va a decir a alguien, mira, salite porque sos un idólatra, sos esto, sos el otro. No, él solito se va a salir porque el Espíritu Santo no va a permitir que esté ahí manchando un lugar santo. Entonces se va a ir, va a venir, va a hacer su iglesia y va a decir, no, yo sé que la doctrina allá es muy dura, allá se quejan porque yo ande ahí mal vestido con el pelo largo siendo hombre, puro hippie. Entonces ese es a ir por allá y esa doctrina falsa, esos maestros falsos, como dice Pablo aquí a Timoteo, se van a amontonar. Y van a llamar gente y decir, vénganse para acá muchachos, aquí sí les toleramos las cosas, aquí sí pueden venir con pelo largo, aquí pueden ministrar ahí tipo rockeros ahí en el altar. Ahí sí pueden subir. Esos son los falsos que no van a aguantar la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Todo lo que está en este libro bendito. Todo lo que el Señor dejó escrito en su palabra, en los 4 evangelios, en las cartas paulinas. Miren cómo es el apóstol Pablo tan recto, un varón recto ante Dios, amonestando ahí sí que a muchos, diciéndole no hagan esto, hombre. El Señor a mí me dice que esto y esto hagan. Miren, no sean así, no sean así, hombre. Entonces esto, amado hermano, amado amigo, esto es lo que nos va a salvar, la palabra de Dios, la verdadera doctrina del Señor. Muchos dirán, pero es que ya no estamos en los tiempos de antes porque los apóstoles aquí, nadie te está mandando que te pongas túnica o sí. Pero al menos vestite como varón recto y justo ante Dios. Varón, señorita, señora. Por eso dice que no van a aguantar la sana doctrina y dice que van a buscar quien les predique, quien les hable bonito, quien les endulce la oreja. Lamentablemente estamos en un tiempo donde hay mucha gente que se vuelve como que lambiscona en cuanto a querer venir y lambisconear para que le regresen el favor y le hablen bonito, le digan, a la que calidad hermano, siga así porque para el infierno va. No estamos entendiendo cuál es la verdadera religión. No estamos entendiendo qué es lo que el Señor quiere en este camino del evangelio. Por eso dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino queriendo tener comezón de oír se amontonarán. Ejemplo, todo lo que pasa allá en los mercados, peor en los días que saben que van a cerrar los mercados, se amontona la gente. Así, exactamente así. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuáles son las fábulas? Unas historias narradas, contadas, inventadas. Así. Se volverán a las fábulas, dice. Ni siquiera dice que van a leer un poco la Biblia. Triste, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque es gente que no ha entendido cuál es la verdadera esencia de la religión. Que para mí más que religión es una relación con Dios. Es una relación con Él en cuanto a decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, aquí estoy, heme aquí, papá, envíame a mí. Entonces viene el apóstol pues y dice esto, y sí lo estamos viendo, amado hermano, lo estamos viendo, yo lo he visto. Yo no hablo solo por querer hablar. Muchas iglesias que están convertidas como en clubes de entretenimiento, que vamos a traer al payaso tal y tal, que vamos a traer a este que hace con marionetas, empieza a hablar, a entretener al pueblo, empieza a entretener a los niños. Miren cómo es esto, que cómo las iglesias se están volviendo al camino
de la apostasía, se están yendo al camino de la apostasía. Vamos a traer a tal cantante, vamos a traer a tal grupo. ¿Y la palabra de Dios para cuándo? ¿Para cuándo? Me pregunto yo. Hay muchas campañas, hay muchos eventos cristianos que se hacen, ya no se llaman campañas evangelísticas, se llama concierto tal y tal, ofrenda especial 100, 200 quetzales. Entonces no es ofrenda porque les están pidiendo cierta cantidad, no es ofrenda porque les están pidiendo pisto. Y el Señor en ningún momento viene a decir, miren, para que estén adentro de la iglesia tienen que pagar membresía, tienen que pagar esto, tienen que pagar el otro. ¿Por qué lo hablo? Porque lo he visto. Un día me llamó tanto la atención en una manta vinílica, decía, me reservo el nombre de la iglesia. Decía, tal iglesia va a hacer actividad tal día. Va a estar el grupo no sé qué. Y con nosotros estará el robot LED. ¿Hasta dónde estamos llegando? Los robots LED, esos con luces, todos esos horribles que parecen demonios, los usan las discotecas. Los usan los antros, los usa la gente del mundo. Pero como ahora ya es común en la iglesia, pues que nos vayamos por ese camino, ahí vamos todos. Si aquel se va a un barranco, yo también me voy. Dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí porque yo lo soy de Jesucristo. Dijo. Pero ¿qué estamos haciendo? Ni siquiera a Pablo estamos imitando, ahora mucho menos a Jesús. Estamos imitando a aquel que hace sus payasadas y la iglesia ahí va. Estamos olvidando cuál es la esencia del evangelio llamado religión. Por muchos va por académicamente. ¿Cuál es la verdadera esencia del evangelio? Nos estamos olvidando de esto, nos estamos yendo tras fábulas. Qué bonito, porque la iglesia hace eso, nosotros también hagamos. Porque van a traer al payasito para los niños. La palabra de Dios dice, dejad a los niños venid a mí, porque de los cuales es el reino de los cielos. No se estén haciendo payasadas, eso déjenselo al mundo. Miren, ¿cómo es eso que hasta para componer un canto infantil tiene uno que tener sabiduría y entendimiento? No voy a venir yo que tal animal le habló a tal y tal. Un ejemplo, el patito Juan. Está bien el mensaje, pero los niños van a crecer con una mentalidad errada. Cuando yo era niño de verdad pensaba que existía un grupo que se llamaban Las Ardillitas y no. Ahora que yo ya he grabado y que he estado en un estudio de grabación me doy cuenta que solo le manejan el tiempo al pitch. Porque así se le llama, para poner la voz de ardillita. Y yo de niño pensaba de que eso era, prácticamente de que eso era, decía yo, sí existe. Y me metí en la mente todo eso y ni en ningún momento me dijeron, mira, eso no existe. Son fábulas. Mentira, nunca me lo dijeron. Pero más sin embargo, iglesia, nosotros tenemos que hablar de la palabra. Tú que eres padre, tú que eres madre. Nada te cuesta venir y hablarles de la palabra de Dios a tus hijos para que no se vayan por fábulas, para que no se vayan por falsas doctrinas, sino que vengan a los pies de Jesucristo como aquellos niños en aquel día. Que el Señor le dijo a sus discípulos, no le impidáis que vengan a mí. Pero bueno, ahí sí que, amados hermanos, no nos vayamos por el camino que no es. Vayamos y veamos qué dice San Mateo 10:42, cómo el Señor sigue hablando de que nosotros tenemos que visitar, de que nosotros tenemos que ayudar, de que nosotros pues tenemos que tener en cuenta o en mente cuál es la esencia del evangelio. Dice en San Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua. Un vaso de agua que te la puedes servir del grifo, que puedes ir a traerla a un nacimiento. No te cuesta nada. Claro, si se la compras a Salvavidas o a alguien que te venda agua pura en garrafón, sí la vas a pagar. Pero si tenés en tu pozo no la vas a pagar. Pero ¿cómo es el Señor tan grande que hizo un vaso de agua? Entonces, ¿cuánto más te va a pagar el Señor si vas a hacer tu trabajo bien, visitar a la viuda en sus tribulaciones, al huérfano, aquel que no tiene? Aquel que le lleves una palabra y le digas, el Señor te ama, el Señor me ha mandado a tu casa para que recibas su unción, su poder. Entonces el Señor, miren cómo el Señor viene y sigue hablando. Por eso de que debemos entender cuál es la esencia de todo esto. Ahora dice San Mateo 25:35. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey: ¿Quién rey? Jehová Dios de los ejércitos, el rey, el creador del cielo y de la tierra. De cierto os digo que en cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Como quien dice que el vaso de agua no pierde su recompensa. Sigamos leyendo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí sí que detengámonos un rato. ¿Cómo es que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles? Pero la gente siguiéndolo, ¿verdad? Queriendo irse para el infierno también, sabiendo la verdad y queriéndose ir para allá. Aquí el Señor dice que el infierno es creado para el diablo y sus ángeles. No dice para los hijos, para don Juan, para don Pedro, para don Antonio, para don José, para el diablo y sus ángeles. Pero como la gente está más metida ahí sí que en cosas vanas, en cosas del mundo, lo va a seguir. Pero el Señor ya vino a dar su vida por nosotros para sacarnos de esa perdición. Sigamos leyendo, dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Hasta todavía así descarados, ¿va? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos a castigo eterno y los justos a vida eterna. Palabra tremenda de Dios. Y es que esto va a pasar. Cuando tú, hermano, amigo, vayas a dar cuenta, esto va a pasar. Entonces, tú, hermano y amigo, vas a decidir en qué lado vas a estar. En el lado de los que le digan: mira, me diste de comer, me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste. Y vas a decir: Señor, ¿y cuándo? Y te va a decir él: lo que le hiciste a mis pequeños, me lo hiciste a amigos. Entonces tú decidís si vas a estar ese lado o vas a estar el otro lado cuando les hable con furia y les diga: me vistes en la cárcel, no me visitaste. Me viste, no quisiste por mí. Te burlaste de mi desnudez y ni siquiera un trapo me diste. Al fuego eterno. Ya se imaginan con esa voz tan dura, va a decirte: maldito. O sea que encima de que te vas a ir al fuego eterno, te está maldiciendo también. Hasta ahí sí que con un poco de ganancia. Tremenda la palabra de Dios. Pero ¿por qué? ¿Quiénes son los que van a estar de este lado y van a ser maldecidos? Los que no entienden cuál es el concepto del evangelio por el mundo llamado religión. ¿Cuál es la esencia, pues? Ya leímos en Santiago cómo, de qué manera tenemos que dirigirnos los cristianos. Ahora el Señor viene y da esta aclaratoria, como quien dice: esto lo que les va a pasar a los buenos, a los malos. Entonces, amado hermano, tú decidís en qué lado vas a estar, papá. ¿En qué lado vas a estar, mi hijo? En serio. Dice la palabra del Señor, pues aquí no se equivoca. Ahora vayamos a Santiago 1:26. Hay gente que por llenarse la boca en decir: yo soy aquí, yo soy el gran evangelista, yo soy el gran ungido de Jehová, es que yo aquí. Está bien, está bien. Pero ¿qué dice Santiago aquí 1:26? Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Cuánta gente, amado hermano? ¿Cuánta gente hablando grandezas, vanidades, otras religiones? Hablando cosas que ni siquiera son, como les dijera, basadas en la palabra del Señor. Ni siquiera son con base bíblica. Entonces, ¿qué dice aquí Santiago? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea que quiere dar a entender que si sos un evangelista, un gran predicador, pero solo te llenas la boca con decir: yo aquí, yo allá, yo esto, yo el otro,
yo he sanado enfermo, yo estoy mentiroso, vos no puedes hacer nada sin Dios. No son más que una botella simple sin nada de líquido adentro. Pasa al recogedor de basura, ahí te va a llevar. Así sos. Pero si estás fundado en Dios y le das el crédito a Dios, Dios se agrada de eso. Entonces, ¿de qué sirve que yo me lleve y diga, soy el gran pastor? Soy el gran evangelista ungido de Jehová. Pero ¿de qué me sirve si no estoy haciendo lo que hice abajo en Santiago? La religión pura y sin mácula que delante de Dios dice que tiene que ser visitar a la viuda y a los huérfanos. Cosa que no estamos haciendo. Entonces, ¿de qué sirven las palabrerías? Entonces, tu religión es vana. Así de simple y sencillo. Si no estás haciendo lo que el Señor te mandó a través de su palabra, no estás haciendo nada, tu religión es vana y son solo palabras que el viento se las lleva, así de simple y sencillo. Miren, me llama tanto la atención cómo es que Dios deja un modelo de iglesia a seguir. Hablemos de la iglesia primitiva, la primera iglesia fundada, ahí sí que por nuestro Señor Jesucristo. Y el que me diga lo contrario, pues que se arregle con Dios. A mí no me interesa debatir con nadie, ni con nada. Es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque viene el Señor y le dice a Pedro, Pedro, tú eres Pedro, tú eres la roca en la cual voy a edificar mi iglesia, en la cual voy a fundar mi iglesia. Entonces es importante cómo el Señor viene pues a fundar su iglesia a través de este apóstol. El Señor pues vino y los trajo y les enseñó la palabra. El Señor vino y les dijo, los evangelizó, los llamó, los doctrinó, los discipuló. Después de la ascensión de Jesús al cielo, ellos fueron apóstoles. Pero vean cuál era el modelo de la iglesia primitiva. Vamos a ver en Hechos 4:32. Vean por qué es que deberíamos de seguir este modelo de iglesia, cosa que realmente, amados hermanos y amigos, ya no se está viendo. Ya ese modelo de iglesia como que quedó un poquito atrás y como que ya prácticamente son contadas las iglesias que demuestran el amor al prójimo. Dicen Hechos 4:32. Entonces dice la palabra en Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído, dice, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Miren cómo es el Señor cuando toca el corazón. Cómo es el Señor cuando viene y le dice al hombre, mira, esto tenés que hacer. Cuando hay amor en el hombre, cuando el hombre entiende cuál es la esencia del evangelio. Hay gente, hermano, que tiene bastante, pero la que ve. Y la gente que no tiene, deseando. Pero ahora se nos ha olvidado, hay hermanos en las iglesias que tienen cómo poder ayudar a una viuda, a un huérfano, no lo hacen. Bendito el Señor, porque yo sí conozco gente que viene y siempre da para la viuda, para el huérfano. Gloria a Dios por aquel empresario que ha pensado en hacer fundaciones en beneficio de los niños, en beneficio de los ancianos. Eso es algo que también la iglesia debería aprender a decir, hagamos una fundación donde se ayuden a los niños, se ayuden a los ancianos, a las viudas, pero no lo hacemos. Y eso es realmente lo que deberíamos hacer, porque es el prototipo de iglesia a la cual debería haber hoy en día, como la iglesia primitiva. Dice que este varón que era llamado Bernabé, los apóstoles dicen que le llamaron Bernabé. Él era de Chipre, él ni siquiera era de ahí, de ese lugar donde estaban los discípulos en la iglesia, o sea que él estaba lejos. Pero él dice que llegaba. Vean cómo Dios es de bueno. Y este varón dice que tenía una heredad. Como quien dice, el abuelo le dejó un terreno, una casa o le dejó algo. Y él dijo, no, yo voy a ir, lo voy a vender y se lo voy a llevar a Pedro. Se lo voy a llevar a Juan. ¿Qué le dé a la gente más necesitada? Yo, gracias a Dios, tengo esto, tengo el otro. Cosa que hoy en día no se ve, hermano.
cosa que hoy en día no se ve. Realmente gracias a Dios por los que a Dios les ha permitido una economía estable, una economía muy buena. Y a veces es gente que no puede arrancarse algo del corazón y decirle, mira hermana, tome, para que compre una su libra de huesitos siquiera en la carnicería, y hagan su caldito con sabor a hueso. Pero ni siquiera eso. Pero vean cuál es la importancia entonces de que sigamos el prototipo de iglesia, la iglesia primitiva, como era. Y si ustedes siguen leyendo en Hechos, ven cómo más adelante también hay gente que quiso torcer la doctrina como Ananías y Zafira. Veamos cuál es la importancia de dar en la obra del Señor, cuál es la importancia de darnos ahí sí que cuenta del Evangelio, cuán importante es prácticamente tener la esencia de Dios, tener la esencia del Evangelio y saber de qué trata el Evangelio, de qué trata la religión pues del Evangelio. Entonces, que la avaricia, la codicia no entre en nuestras vidas, en tu vida, amado siervo, amado líder. Que no entre en tu vida y que vayas a ser como Ananías y Zafira. Porque ahí sí que prácticamente el Señor Dios Todopoderoso todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. De Él no nos podemos escapar. Y como digo, al sol no lo podemos tapar con un dedo. Imposible, imposible. A nuestros ojos va a parecer tapado, pero ante Dios no. Entonces miren, realmente cómo era el modelo de iglesia antes, la iglesia primitiva. Cómo era ese modelo de iglesia que realmente hoy debería existir. Si hoy existiera ese modelo de iglesia, qué bendición sería. Aunque hay algunas iglesias que todavía tienen esa esencia todavía de lo que era la iglesia primitiva. Gloria a Dios por esas iglesias donde hay mover del Espíritu Santo, donde piensan en su prójimo y se ayudan unos a otros. Eso es una gran bendición. Pero en sí la mayoría de iglesias prácticamente pues le han cerrado la puerta ahí sí que al prototipo de iglesia que tenemos que seguir, que es la iglesia primitiva. Pero lástima, ¿verdad? Porque se ha perdido todo esto. Pero hermano y amigo, estamos a tiempo todavía, amado siervo, amado líder, amado hermano. Estamos a tiempo todavía de retomar el camino. Entonces veamos la importancia de cuál es el evangelio, de cuál es ahí sí que lo que profesamos. No solo lo hablemos, sino lo cumplamos. Como dijo también pues Santiago, que de nada sirve tener las vanas palabrerías, de que nadie sea jactancioso, de que nadie se vanagloríe, porque si no la religión del tal dice que es vana. Así de simple y sencillo. De nada sirven las palabras más que los hechos. Entonces, hagamos de ahora en adelante, amado hermano y amigo, más obras, menos palabras de nuestras bocas. Pero sí la palabra del Señor tiene que ser rema. La palabra del Señor tiene que ser lo importante en nuestras vidas. La palabra del Señor tiene que ir pues acompañada de obras. Entonces, amado hermano y amigo, te he hablado en el amor del Señor, pastor, siervo, hermano. Este mensaje no va para aquel inconverso porque realmente ellos no saben cómo es el mover dentro de una iglesia. Esto es para nosotros, amados cristianos, amados evangélicos. No pongamos la mirada en otras religiones, allá ellos, que hagan lo que quieran hacer. Allá ellos entregarán cuenta. El deber de nosotros es ver primeramente por nuestros hermanos, agradar primero a Dios y luego a nuestro prójimo. Entonces, es claro este mensaje. Espero que hayan entendido lo que es la verdadera religión, lo que es la esencia del evangelio. Es importante que tomemos en cuenta todo esto, amado hermano y amigo. Que Jehová Dios te bendiga, que Jehová Dios te prospere, sonríe, que Cristo te ama. La venida del Señor está a las puertas y pues estemos a cuenta con el Señor. Que Jehová Dios te bendiga y ahora te llama al arrepentimiento.